Hoy tenemos una lección más del curso Doctrina de Dios, escrito por el doctor Cornelio Hegeman, y la lección ahora es sobre los atributos de Dios. Este es uno de los temas que más se ve en teología sistemática. En particular, quisiera iniciar con una ilustración. Hay un juego que muchas veces he jugado con mis hijos que se llama ¿Quién es quién? Es un juego donde se muestra una serie de rostros con nombres y la idea es que un jugador, ya sea que lo saque por medio de una tarjetita o simplemente escoge un nombre porque hay varias variantes del juego, entonces coge uno de los rostros o le sale en una tarjetita y los demás tienen que adivinar con preguntas que se responden con sí o no, adivinar el personaje. Por ejemplo, puede que a mí me haya salido una tarjetita que tenía alguno de estos, entonces ellos me preguntan cosas como ¿tiene los ojos azules? ¿Tiene barba? ¿Es mujer? Entonces, conforme yo voy diciendo sí, no, tiene collar, etcétera, etcétera, ellos van adivinando con esas características quién es la persona. O sea, y a esto quiero llevar. El jugador que adivina llega a adivinar por los atributos de de la persona representada en la imagen. Y es que los seres humanos tenemos ciertos atributos y características. Y de la misma forma, en teología podemos hablar de los atributos de Dios, refiriéndonos a las características específicas que lo hacen ser quien es. Entonces, en esta lección lo que vamos a hacer es definir formalmente en qué consisten los atributos de Dios y vamos a ver la forma más común en que son clasificadas y vamos a enumerar los diferentes atributos de Dios según las categorías que hemos planteado. En primer lugar, hablemos que los atributos de Dios también pueden ser entendidos como las propiedades de Dios o las perfecciones de Dios. Dado que todas sus características son perfectas, eh, algunos teólogos los han llamado las perfecciones de Dios. Son sus características, los diferentes aspectos de su naturaleza. Los entendemos como aquellas propiedades que nos muestran el carácter de Dios, que nos muestran quién es Dios, y esto es esencial para la comprensión de la naturaleza divina, para confiar en Él y adorarle apropiadamente. No es un solo mero conocimiento por conocimiento, sino que en la medida que conozcamos los atributos de Dios, vamos a poder entender mejor cómo es Dios, vamos a poder confiar mejor en Dios y vamos a poder adorar y alabar mejor al Dios que adoramos. Ahora, hay muchas formas en que podemos clasificar estos atributos. La forma más común es dividirlos entre atributos comunicables y atributos incomunicables, aunque reconocemos que hay muchas formas en que los han clasificado los teólogos. Entonces, la forma más común en que lo han clasificado la teología reformada es en incomunicables y comunicables. Los atributos comunicables, como lo sugiere el mismo término, son aquellos que Dios comunica o comparte con los seres humanos, aquellos que pueden ser transferidos a sus criaturas, los hombres. Por otra parte, los atributos incomunicables son los que no comparte con los seres humanos, sino que son únicamente pertenecientes a Dios mismo. Son características singulares de Dios. Es decir, no tienen ninguna analogía con los seres creados. Entonces, en resumen, los atributos
Incomunicables son aquellos que Dios no comparte con sus criaturas y los atributos comunicables, aquellos que pueden reflejarse en los seres humanos ya que somos hechos a su imagen y semejanza. Esta clasificación nos va a ayudar a entender en qué somos semejantes a Dios y en qué cosas somos diferentes a Dios, recordando que los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a empezar con los atributos incomunicables, es decir, aquellos que no comparte Dios con sus criaturas, los seres humanos. Entonces, vamos ahorita solo a mencionar los que vamos a decir ahora. En el manual del curso usted va a ver que hay muchísimos más, pero yo he escogido en particular estos 7 por cuestión de tiempo. Y vamos entonces a estar estudiando estos atributos incomunicables. Aceidad, inmutabilidad, eternidad, omnipresencia, unidad y simplicidad, omnisciencia y omnipotencia. Hablemos primero de la aceidad. Este es uno de los más teológicos y que la gente no conoce tanto esta palabra. Por lo menos la gente, las ovejitas de iglesia, ¿verdad? La gente común, los teólogos sí conocemos la palabra. Eh, Ahora, en los libros de teología sistemática y los libros sobre doctrina de Dios, es precisamente muchas veces con este atributo que inician las listas. La palabra seidad viene del latín asei, que significa de uno mismo. Básicamente significa que Dios existe por sí mismo. Él es el único ser que no tiene causa. Tampoco podemos decir que Dios se creó a sí mismo. Sencillamente, Él siempre ha existido. Él simplemente es. Nadie creó a Dios. Él no tiene un origen. Es increado. O sea, Él es absolutamente independiente y autosuficiente. Es el único ser existente que no depende de nadie. Dice el texto, y estamos hablando del llamado a Moisés, y cuando Dios le dice, y cuando Moisés le pide a Moisés, cuando Moisés le pide a Dios que le diga quién es el nombre, cuál es su nombre, Dios responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Un segundo atributo, inmutabilidad. Dios nunca cambia. Eso es así, en palabras sencillas, lo que significa inmutabilidad. O sea, Él es perfectamente inalterable en su esencia, en su carácter, sus promesas, sus propósitos. Nada de eso cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. También en Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por otra parte, un atributo más, eternidad. Él es el único ser eterno estrictamente hablando. Es el único que no tuvo principio ni final. Los seres humanos sí tenemos un final eterno, porque vamos a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero sí tuvimos un principio, a diferencia de Dios. Por otra parte, este, este atributo nos habla de que Dios trasciende el tiempo. Para los seres humanos finitos, nos es prácticamente imposible imaginarnos un mundo sin tiempo. Y, o sea, somos muy finitos para entender un mundo sin tiempo y entender que el tiempo es una de las creaciones de Dios. Y entender que Dios trasciende el tiempo. De modo que no tiene principio, no tiene fin.
ni tiene esa experiencia o conciencia de vivir la realidad como una sucesión de momentos. Sencillamente Él siempre ha existido y siempre existirá. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otro atributo es la omnipresencia. Recordemos que la palabra omnipresencia viene del latín. Omni en latín quiere decir todo y básicamente lo que está diciendo es que Dios está presente en todas partes, en todo lugar y al mismo tiempo. Dios no tiene tamaño, no tiene dimensiones espaciales, está presente en todo punto del espacio con todo su ser y sin embargo aún así Dios actúa diferente en diferentes lugares. No hay lugar donde Dios no esté presente. Jeremías 23, 30 y 24 nos dice, soy yo Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Otro atributo de Dios es su unidad y simplicidad. Dios es uno. Nuestro Dios es solo uno. No hay varios dioses, ni existen más dioses aparte de Dios. Él es numéricamente uno y en su carácter es único. Solo hay un ser divino y ese es Dios. Tampoco está compuesto por partes. Es simplemente un ser. No está armado. Tampoco se puede dividir. Esto es importante cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad. No es un solo Dios dividido en tres, sino que cada persona de la Trinidad es en esencia Dios mismo. Dice Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otro tributo es la omnisciencia. Él todo lo conoce. Dios es sabio y absolutamente sabio. Nuevamente es uno de los atributos que utiliza la palabra omni, refiriéndose a que Él todo lo conoce. Las criaturas tenemos un conocimiento finito, pero Dios tiene un conocimiento infinito. Él es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas, de comprender todas las cosas. Nunca va a aprender nada nuevo. Él conoce el futuro, el presente, el pasado. Le son completamente conocidos. Dice primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Un último atributo incomunicable, el atributo de omnipotencia. Dios puede hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Nuevamente viene de la palabra omni y lo completa potens, que quiere decir poderoso. Se refiere a que Dios todo lo puede. Dice segunda de Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Precisamente la omnipotencia, precisamente la omnipotencia de Dios describe su capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Y escuche eso, consistente con su naturaleza, porque Dios no va a hacer nada contrario a su naturaleza o que sea ilógico con respecto a las cosas creadas. Se vuelve absurdo o ilógico preguntar si Dios puede hacer un círculo cuadrado o si puede hacer una roca tan grande que Él no la pueda mover. Eso sencillamente es un falso dilema. La omnipotencia no significa que Dios puede hacer cualquier cosa, sino que Él tiene poder
sobre su creación y que todo va a ser cualquier cosa que corresponda a su naturaleza. De hecho, la misma Biblia nos dice muchas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede morir, Dios no puede ser eterno y al mismo tiempo haber sido creado, porque sencillamente Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Por eso decimos en esta definición que la omnipotencia es que Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente con su propia naturaleza. Y con eso terminamos los atributos incomunicables, que serían aquellos que no compartimos con Dios. Ahora vamos a pasar a los atributos comunicables, que recordemos que son aquellos que sí compartimos con Dios como parte de que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El primero que vamos a mencionar y que no todos lo clasifican en esta parte, no todos los teólogos, es que Dios es espíritu. Dice Cristo a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En forma sencilla podemos decir que Dios es un ser sin un cuerpo. Los seres humanos tenemos un cuerpo físico, pero Dios no necesita un cuerpo material. Dios más bien es inmaterial, es invisible, Él es distinto del mundo y, y por tanto es inmaterial, es invisible, sin composición o extensión. Muchas veces la Biblia usa antropomorfinos para hablarnos de Él. Por ejemplo, menciona las manos de Dios. Y cuando hace estas cosas, lo hace solamente para que podamos entenderle mejor. Ahora, podríamos pensar que la espiritualidad debería ser clasificado como un atributo incomunicable, puesto que la naturaleza de Dios es diferente a la nuestra. Pero precisamente algunos teólogos lo han clasificado como comunicable precisamente porque Dios nos ha dado un espíritu. Sí, los seres humanos tenemos un espíritu, es parte de la naturaleza. El ser humano tiene una parte inmaterial y una parte material. Y en cierto sentido, Él nos dio un espíritu y ese espíritu es parte de la imagen de Dios que tenemos de Él. Aunque como le digo, algunos teólogos lo van a clasificar como atributo incomunicable. Cualquiera de las dos me parece una posición respetable. Ahora sí, uno más de los atributos comunicables. Dios es amor. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Se puede considerar que es uno de los atributos centrales de Dios. Wayne Grudem lo define como que Dios se da eternamente a otros. Implica que el amor es entregarse a otros a fin de bendecirle. Este amor es antes de la creación misma, ya que los miembros de la Trinidad se aman los unos a los otros. Entonces, desde la Trinidad se puede ver esa relación de amor, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas o como parte de las personas de la Trinidad, podemos ver ese amor reflejado y precisamente ese mismo amor fue el que comunicó a los seres humanos y nos hizo con la capacidad de amar. Por supuesto, solo Dios va a amar perfectamente. Otro de los atributos es santidad. Dios es santo. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. La palabra santo significa apartado. En la escritura esto puede enfocarse de dos maneras. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y su trascendencia, al hecho que Dios está por encima de todo y más allá de todo lo que hay en el universo. Dios está aparte
de todo lo creado. Él trasciende todas las cosas. Y en segundo lugar, la palabra santo aplicada a Dios se refiere a su pureza, a su excelencia moral y ética que es absoluta. Esto es lo que Dios tiene en mente cuando manda que sus criaturas tengan santidad. Es en este segundo sentido que Dios está separado y apartado del mal. Todo lo que Dios hace es correcto, es puro, es bueno. Por otra parte, otro atributo comunicable es la justicia. La justicia de Dios también muchas veces se le llama la rectitud de Dios. Y es este concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. En palabras sencillas, la justicia se refiere a dar a las personas lo que merecen. Dios es un Dios justo que castiga el pecado. Dice Génesis 18:25, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, eso lo dice Génesis 18:25. Por otro lado, otro atributo es que Dios es bueno. Y este es el último de los que vamos a mencionar de los atributos comunicables. Dios es bueno. Lo bueno es todo aquello que Dios aprueba. Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Imitamos este atributo comunicable al hacer el bien. En otras palabras, al hacer lo que Dios aprueba. Dice Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por otra parte, dice Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Con eso terminamos la exposición tanto de los atributos comunicables como incomunicables. Básicamente en esta lección hemos definido los atributos de Dios como las características o propiedades de Dios. Y hemos explicado que esto se divide en dos grandes grupos, los comunicables, que son los que compartimos con Dios, y los incomunicables, que son los que solo aplican a Dios. Cada uno de estos atributos nos muestran el ser de Dios y nos llaman a adorarle por lo que Él es. Por otro lado, hay que observar que estos atributos definen a nuestro Dios. Entonces, a nosotros como seres humanos solo nos queda reconocer nuestra pequeñez ante su perfección y su grandeza y darle honor y gloria por lo que Él es. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta cuando hablamos de todos los atributos de Dios. Y con esto terminamos esta lección número 5 sobre los atributos de Dios, basada en el curso Doctrina de Dios, escrito por el hermano Cornelio Hegeman. Que el Señor les bendiga.